don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 356 al 360. Cuando Shigeo visualizó esa escena en su mente, frunció ligeramente el ceño. No era que Itachi no pudiera vencer a Sasuke. Era que siempre se contenía por su hermano pequeño. Incluso si le costaba la vida, estaría dispuesto a darlo todo por Sasuke. Con ese pensamiento, Shigeo le entregó los documentos que tenía en la mano a Tsunade, que estaba a su lado. Tsuna-sensei, tengo algo que atender. Si puedo volver antes, lo haré. Por ahora, se lo dejo a usted. El aire se arremolinó a su alrededor y desapareció. Tsunade abrió la boca para detenerlo, pero ya era demasiado tarde. En la oficina, Gaara, Onoki y el cuarto Raikage levantaron la vista. Onoki negó levemente con la cabeza. Realmente no entiendo qué están pensando. Ustedes mismos lo eligieron como comandante. Con esa actitud hacia sus deberes, acabará provocando la muerte de todos. Para entonces, Mei ya había escoltado en secreto a los daimim y a los máximos líderes de los países más importantes. Eran la última garantía de cada nación. Si Akatsuki los capturaba, todas las aldeas estarían en desventaja. Y en la cresta de la montaña, a 30 li de Ink Village. Sasuke permanecía de pie, de cara al viento, esperando la batalla. Ya había enviado su desafío. Ahora, esperaba la llegada de Itachi. Detrás de él, las hojas susurraron suavemente. Sasuke se giró. Itachi estaba allí. La mirada de Itachi tembló por un instante. Después de 2 años separados, su hermano pequeño había crecido mucho y Sasuke y el aire se fue volviendo pesado poco a poco, impregnado de un aura escalofriante. Sasuke se giró completamente para mirarlo. Fragmentos del pasado desfilaron por su mente. Escenas cálidas, recuerdos despiadados, confusión, dudas, todo entrelazado. En una ocasión, tuvo tantas preguntas que quería hacer. ¿Por qué masacraste al clan? ¿Por qué me dejaste con vida solo a mí? Pero en el momento en que volvió a ver a Itachi, todas esas preguntas desaparecieron. En su interior, Itachi era el asesino que había aniquilado a todo su clan. Un hombre así no necesitaba ser comprendido ni perdonado. Solo necesitaba morir. Con ese pensamiento, Sasuke chasqueó los dedos. Un enorme shuriken salió disparado hacia Itachi. Dame tu vida. Las cejas de Itachi se fruncieron ligeramente mientras saltaba a un lado para esquivar. En ese instante, el shuriken gigante se partió en 2. Uno de ellos era en realidad el propio Sasuke transformado con una técnica básica, mientras que el otro estaba unido a un fino hilo de plata. Sasuke tiró con fuerza, y el shuriken que ya había lanzado giró sobre sí mismo, dirigiéndose hacia la espalda de Itachi. Al mismo tiempo, Sasuke desenvainó la Kusanagi no Tsurugi, espada Kusanagi, y la clavó directamente en el pecho de Itachi. La sangre corrió por la hoja y, detrás de él, el enorme shuriken también impactó contra el cuerpo de Itachi. Con un chasquido seco, el metal se clavó profundamente en la carne. La sangre brotó de la comisura de la boca de Itachi. Miró a Sasuke y susurró. Hermano menor Itachi murió. Una sensación indescriptible surgió en el pecho de Sasuke. ¿De verdad era tan débil? Ese pensamiento duró apenas un instante antes de que su estado de alerta se disparara. El aire se agitó. Sasuke levantó la vista y vio a Itachi de pie a unos 10 metros de distancia, con expresión fría y seria, mirándolo fijamente. ¿Genjutsu? Así es, respondió Itachi con calma. No puedes romper mi Mangekyou Sharingan. Sus ojos brillaban rojos, como si la sangre pudiera brotar de ellos en cualquier momento. Sasuke volvió a lanzarse hacia adelante.
No me lo creo. Si una vez no basta, 2 veces. Si 2 veces no basta, 3 veces. No importa cuántas veces haga falta, te mataré. Los dos hermanos se atraparon mutuamente en un genjutsu, y las ilusiones chocaron una y otra vez. Mientras tanto, Shigeo, que había abandonado el cuartel general de las fuerzas aliadas, no regresó directamente a la aldea Tinta. Era amigo de Itachi. Naturalmente, comprendía su forma de pensar. Itachi podía elegir la muerte, pero como amigo, Shigeo se negaba a quedarse de brazos cruzados. El Rinnegan azul de Shigeo cobró vida, y el patrón en su interior floreció hasta alcanzar un estado de 9 tomoe. Concentró toda su voluntad y realizó el Kuchio Senojutsu, técnica de invocación. En el acantilado de arriba, surgió de la nada el Genmasm, estatua demoníaca del camino exterior. Al ver esto, Shigeo se relajó un poco. Se giró y saltó sobre el hombro de la enorme estatua. El viento frío azotó su rostro, haciendo que su capa se agitara con fuerza. Un aura natural y escalofriante de presencia dominante se extendió desde él en todas direcciones. Poseía el chakra de las 9 bestias con cola que la estatua anhelaba, pero en ese momento, el poder de Shigeo superaba con creces al del Genmasm, suprimiéndolo por completo. Las 9 bestias con cola que habitaban en su interior se habían fusionado hacía tiempo en un único 10 colas. Tras más de un año de alimentación constante de chakra, su pequeño 10 ya no era lo que había sido al principio. Se había convertido en un joven y vigoroso árbol divino. Aunque carecía de la apariencia salvaje y monstruosa del Genmasm, irradiaba vida. Las hojas de su cuerpo de árbol divino temblaban suavemente, y tras más de un año de la guía de Shigeo, había adquirido un poco de calidez humana y un sentido del bien y del mal. En comparación con el Genmasm, su conciencia era mucho más suave y accesible. El Genmasm era feroz, sí, pero solo contenía el chakra de 7 bestias con cola. En cambio, el pequeño 10 dentro de Shigeo contenía el chakra de las 9 bestias con cola. En términos de poder bruto, el pequeño 10 superaba con creces al Genmasm. Por eso, aunque Shigeo estaba sentado sobre la estatua con el chakra de las bestias con cola fluyendo por su cuerpo, el subconsciente de la estatua no se atrevió a hacer ni un solo movimiento temerario. El aire volvió a tornarse. Obito apareció. Shigeo, ¿qué estás intentando hacer? Hoy solo tengo una exigencia, respondió Shigeo. Quiero 2 Sharingan. Sé que los tienes. Si te niegas y ya sabes lo que pasará después. Su tono no cambió mientras continuaba, si no fuera por Otsutsuki Kaguya, ya habría destruido esto y me habría asegurado de que nunca tuvieras la oportunidad de iniciar una 4ª guerra. Obito frunció el ceño. No tenía ni idea de cómo Shigeo sabía que poseía el Sharingan. Observó al hombre que estaba de pie sobre el hombro del Genmasm y luego miró la estatua que había debajo. El Rinnegan de Shigeo ya había evolucionado hasta el estado de 9 tomoe. Su propio Rinnegan no se le comparaba. De acuerdo. Te los conseguiré. Espero que cumplas tu palabra. Dicho esto, Obito desapareció. En el camino, no pudo evitar sentirse inquieto. ¿Qué era eso de Otsutsuki Kaguya que había mencionado Shigeo? Nunca había oído hablar de ella. Y Shigeo era el comandante supremo de las fuerzas shinobi aliadas, el representante elegido por los 6 Kage, así que ¿por qué iba a dejar escapar al Genmasm de esta manera? Había algo en todo aquello que no cuadraba. A pesar de sus dudas, el tiempo apremiaba y temía que Shigeo cambiara de opinión repentinamente. Obito decidió no darle más vueltas. Recuperó el Sharingan y se los entregó. Shigeo cumplió su palabra. Tras recibir el Sharingan y examinarlo cuidadosamente, le devolvió el Genmasm a Obito y desapareció. Obito se quedó allí, sumido en una nube de confusión, con la duda carcomiéndole. A su lado apareció Zetsu Negro. Madara, Kabuto está aquí para verte. Desde la muerte de Uchiha Madara, Black Zetsu se había dirigido a Obito de esta manera. La visita de Kabuto en esta ocasión trajo un gran regalo, algo que alegró mucho a Obito. Su ejército había ganado otra poderosa fuerza. Y ante la inminencia de la guerra, todos los frentes se preparaban.
Shigeo, portando los dos Sharingan, apareció en la aldea de la tinta. Siguiendo la información transmitida por sus clones, se dirigió hacia la cima de la costa sur. Esta vez sí sería la última. En ese momento, Itachi ya estaba gravemente herido. Se apoyó contra una enorme roca, con un hilo de sangre que le goteaba por la comisura de los labios. Tenía un ojo cerrado, y una fina línea de sangre resbalaba lentamente por su comisura y a nuestro alrededor reinaba una escena de devastación absoluta. Los árboles estaban en llamas, la ladera rocosa estaba teñida de negro por el hollín y el cielo se cubría de nubes oscuras. El chakra Raitón, liberación del rayo, se gestaba en su interior y Shigeo detuvo sus pasos y se quedó a un lado, observando en silencio cómo se desarrollaba la batalla. Él ya sabía cómo terminaría. Dado que Itachi había elegido ese camino, Shigeo respetaría su decisión. Después de tantos años, sin duda Itachi ya lo había pensado todo. El tiempo se escapaba, poco a poco. Los dos hermanos continuaron enfrentándose. Explosiones y técnicas de Katón, elemento fuego, surgían una y otra vez como monstruosos dragones, y llamas imponentes quemaban todo lo que tocaban. Sasuke había entrado en su estado de sello maldito, las marcas en su rostro se retorcían y se volvían feroces. Itachi desató a Amaterasu, y las llamas negras se dirigieron hacia las alas selladas malditas de Sasuke. Sasuke se vio obligado a liberar la forma y volver a la normalidad, y luego contraatacó con Raitón. Kirin, elemento rayo. Kirin, que se estrelló contra Itachi. La tierra tembló. El suelo se resquebrajó por donde quiera que cayó el rayo. Itachi saltó una y otra vez para esquivarlo, pero su cuerpo maltrecho sufrió graves daños. Cuando se levantó de nuevo, la primera forma de Susanoo tomó forma a su alrededor, seguida rápidamente por su segunda forma y Sasuke había mantenido el estado del sello maldito durante demasiado tiempo. En ese momento, se desplomó al suelo retorciéndose de dolor. Los hermanos habían luchado durante la mayor parte del día, y en ese preciso instante, tanto su espíritu como su chakra estaban casi agotados. Sasuke miró a su hermano, con los puños apretados con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se agarró el hombro izquierdo, con todo el cuerpo temblando. La reacción del sello maldito lo estaba consumiendo por dentro. De repente, dejó escapar un rugido ronco. Varias serpientes blancas de gran tamaño salieron disparadas de su hombro y se abalanzaron directamente sobre Itachi, que se encontraba al otro lado. Una hidra de serpientes blancas se abalanzó sobre Susanoo. El Yata no Kagami, espejo Yata, de Susanoo bloqueó el ataque, mientras que la Totsuka no Tsurugi, espada Totsuka, cortaba de arriba a abajo. En un instante, 8 de las cabezas de serpiente fueron cercenadas. La última cabeza abrió sus fauces de par en par, y el cuerpo viscoso de Orochimaru se deslizó desde su interior. Claramente planeaba usar el cuerpo de Sasuke para resucitar una vez más. Al ver esto, Shigeo frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué Orochimaru siempre tenía que revivir con este método tan repugnante? ¿Acaso no existía una forma menos asquerosa? Mientras Shigeo se quejaba en silencio, Itachi clavó la Totsuka no Tsurugi, espada Totsuka, directamente en Orochimaru, sellándolo. Al mismo tiempo, extrajo a la fuerza el sello maldito del cuerpo de Sasuke. La marca de la maldición cayó al suelo y se transformó en una serpiente blanca. Justo cuando se disponía a escabullirse y escapar, las negras llamas de Amaterasu rugieron y la envolvieron, reduciendo las cenizas. A estas alturas, Itachi ya no podía resistir más. La sangre brotaba sin cesar de su ojo. Su cuerpo se tambaleaba mientras comenzaba a caminar hacia Sasuke y de principio a fin, jamás utilizó el suero reparador que Shigeo le había dado. Si lo hubiera usado, su cuerpo no se habría deteriorado hasta este punto. Shigeo dejó escapar un leve suspiro. Los dedos que había extendido inconscientemente hacia el campo de batalla se cerraron lentamente en un puño. Parecía que algunas cosas solo podían dejarse para el final. Sasuke jadeaba con dificultad, con la mirada fija en la figura de Itachi que tenía delante. Un rastro de miedo brilló en sus ojos. Esa mano extendida, ¿y acaso su hermano iba a sacarle los ojos?
Sasuke lanzó una serie de sellos explosivos, pero ni siquiera eso fue suficiente para detener el avance de Itachi. Desenvainó la Kusanagi no Tsurugi, espada Kusanagi, y lanzó un último ataque desesperado, solo para ser repelido por el Katon, liberación de fuego, de Itachi y estrellarse contra la pared de roca. El cuerpo de Sasuke se desplomó contra el acantilado de piedra. Itachi se tambaleó hacia él, paso a paso, hasta que finalmente se detuvo justo delante de Sasuke. Alzó la mano, con una leve curva en la comisura de los labios. Justo cuando Sasuke intentaba esquivarlo, aquella mano manchada de sangre descendió y le dio un suave golpecito en la frente. La voz de Itachi era baja y ronca, sus palabras apenas se oían por encima de un murmullo. Sasuke, lo siento. Esta es la última vez. Con eso, todo llegó a su fin. Un dolor abrasador atravesó los ojos de Sasuke. Observó fijamente a Itachi tendido en el suelo, con la mente completamente en blanco. La escena ante él se entremezcló con el recuerdo lejano de su infancia. Itachi tocándose la frente con un dedo. En su corazón, una leve duda echó raíces silenciosamente. Pero esa duda solo duró un breve instante y luego se desvaneció. No le dio mucha importancia. Giró la cabeza para mirar a Shigeo y luego comenzó a bajar la montaña con pasos vacilantes. ¿No quieres saber sobre el pasado de Itachi? ¿Por qué aniquiló al clan? ¿Por qué sobreviviste solo tú? ¿Por qué tuvo que morir aquí hoy? ¿No quieres saber nada de eso? No. Le gritó Sasuke con la voz ronca. Se giró para fulminar con la mirada a Shigeo. Eres su amigo. No te creeré ni una palabra. Solo intentarás encubrir sus pecados. No me creo nada de lo que digan. Él mató a mi padre y a mi madre. Por muy suficientes que sean sus razones, jamás lo exonerarán de ese crimen. La voz de Sasuke se quebró en un rugido histérico. Mientras discutía con Shigeo, era como si también estuviera intentando desesperadamente convencerse a sí mismo. Shigeo no dijo nada. Simplemente dejó escapar otro suspiro silencioso. En ese momento, por mucho que intentara decir, Sasuke no le creería. Sasuke se fue. Más tarde, se encontraría con Obito, recibiría un trasplante de Sharingan y despertaría ley en Mangekyou Sharingan eterno. Fue también por boca de Obito que Sasuke finalmente se enteró de toda la verdad sobre Itachi. Tras una breve lucha interna, Sasuke comprendió que había ofendido a su hermano. Itachi había sido acusado falsamente. Por el bien de Konoha, había sido utilizado y manipulado. Y aquel que lo había utilizado, Danzo, ya había muerto a manos de Shigeo. ¿Por qué el hombre que mató a su enemigo y conocía todos los secretos era Shigeo? Y él, el hermano menor de Itachi, había permanecido en la ignorancia. Tras pensar en esto, Sasuke tomó una decisión. Decidió unirse a Obito y dar inicio a la Cuarta Gran Guerra Ninja, oponiéndose abiertamente a Shigeo y a Konoha. Pero antes de eso, tenía una cuenta pendiente que saldar. Sasuke dirigió al equipo Taka hacia el sur, con la intención de encontrar a Shigeo y ajustar cuentas primero. A mitad de camino, oyó que Shigeo estaba en el cuartel general de las fuerzas shinobi aliadas en la Tierra de Hierro, así que dio media vuelta y se dirigió hacia el norte. Ante la inminencia de la guerra, Shigeo estaba más ocupado que nunca. Justo ayer, había utilizado Inkonrei, campana de invocación de almas, y Jusou Tenin, transmisión celestial 10 veces, para arrebatarle a Itachi de las manos del Shinigami, dios de la muerte, y le había trasplantado un nuevo par de Sharingan. El procedimiento no duró mucho. Tras haber experimentado la muerte y regresado, Itachi era una persona completamente diferente cuando despertó. En el pasado, había menospreciado todo, mostrándose distante y sin deseos. Pero ahora, tras haber muerto una vez y renacido, portaba un nuevo fervor, una feroz determinación. De ahora en adelante, declaró Itachi, frotándose los ojos con el rostro lleno de ira y determinación, para mí, el negro es negro y el blanco es blanco. Si alguien se atreve a usar su negro para manchar mi blanco, lucharé contra él hasta la muerte. Shigeo lo observó y luego soltó una carcajada.
Le dio un puñetazo suave con el puño. Así me gusta. Al diablo con sopesar y ceder. Tienes que vivir para ti mismo. Itachi también se rió, y luego volvió a trabajar junto a él. Aunque los shinobi de las otras aldeas aún guardaban profundo rencor contra él, con la gran guerra a punto de estallar, ya no tenían tiempo para reabrir viejas cuentas. Y aunque quisieran, mientras Shigeo estuviera allí, era dudoso que pudieran ganar. Todo lo que Shigeo tuvo que decir fue: él era mi agente encubierto dentro de Akatsuki, y cualquier argumento se atascó en sus gargantas. Las fuerzas shinobi aliadas ya habían completado su movilización. La división de Estado Mayor, la división de inteligencia, la división de reconocimiento y la división de ataque sorpresa se encontraban en sus puestos, desempeñando las funciones que les habían sido asignadas. En el frente, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta división habían finalizado sus preparativos y podían lanzar un asalto en cualquier momento. Los samuráis de la Tierra de Hierro también cooperaban con sus operaciones, listos para salir en cuanto se diera la orden. Había llegado la víspera de la Gran Guerra. Todos los preparativos estaban listos. Solo estaban esperando a que apareciera el ejército de Madara. En ese preciso instante, alguien irrumpió repentinamente en la sede desde el exterior y le entregó una carta a Shigeo. Señor Mizukage, Sasuke solicita entrar en la batalla. ¿Eh? Shigeo estaba revisando los informes que llegaban de todas las divisiones cuando escuchó esto. Señor Mizukage, según la información de Anbu, Sasuke ya se ha unido a Akatsuki. En esta guerra, está del lado del enemigo. Un miembro de Anbu que estaba a su lado intervino. En ese momento, Itachi ya se encontraba en el frente de batalla. En cuanto a la aldea de Monin, Shigeo ya había llamado de vuelta a todos los miembros de la Puerta Lanxian al país de Tinta del Sur, haciendo todo lo posible para proteger a los ciudadanos. Y ahora Sasuke ha venido a causar problemas otra vez. Shigeo estaba tan furioso que prácticamente le salía humo de la cabeza. Mientras caminaba hacia la salida, espetó. No me extraña que todos lo llamen Ersusi. El segundo pilar. Realmente ha alcanzado el colmo de la estupidez. Señor Mizukage, si no, podemos ir a ocuparnos de él, sugirió Jinzi. Kakuzu lo seguía de cerca. No sabía mucho sobre Sasuke, pero si el Mizukage necesitaba algo, sin duda no tendría piedad. No hace falta. Él está aquí para mí. Yo iré a cuidarlo. Shigeo salió disparado del cuartel general. Con un simple desplazamiento espacio-temporal, llegó a un puesto de avanzada de 30 li de distancia. Allí, numerosos shinobi aliados rodeaban a Sasuke, listos para atacar en cualquier momento. Junto a Sasuke se encontraban 3 personas: Suigetsu, Karin y Jugo. Los 3 estaban tensos, escudriñando su entorno. De repente, a lo lejos, vieron a un joven que caminaba hacia ellos. Vestía un uniforme de entrenamiento azul oscuro, con una capa negra de Mizukage ondeando al viento tras él. Su larga cabellera negra le caía por la espalda, y su rostro era tan apuesto que parecía un dios descendiendo a la tierra. ¿De dónde salió este chico tan guapo? Es demasiado atractivo. Karin se llevó la mano al pecho, incapaz de contener el grito. Y al segundo siguiente, todos quedaron atónitos. Sasuke salió volando por una sola patada. Evidentemente, hacía apenas un instante se encontraba a varios cientos de metros de distancia. Pero en un abrir y cerrar de ojos, estaba justo delante de Sasuke, y ya le había dado una patada. Pequeño mocoso, ¿acaso tienes algo de sentido común? Tu hermano luchó casi hasta la muerte para protegerte, y vienes aquí buscando problemas, ¿eh? Estar del lado correcto no te basta, así que tienes que hacerte el villano, ¿es eso? Ni siquiera sabes de qué estás presumiendo, ¿verdad? Mientras hablaba, los puños de Shigeo caían sin piedad sobre Sasuke. Sasuke se retiró, sacando la Kusanagi no Tsurugi, espada Kusanagi, para contraatacar. Pero justo cuando Kusanagi se abalanzó hacia adelante, el Hiton Hisakuya, liberación magnética. Flechas magnéticas, de Shigeo salió disparado desde todas direcciones con un rápido din din din, interceptándolo.
Entonces, ante la mirada de todos, el cuerpo de Shigeo se estremeció ligeramente. Las flechas de liberación magnética que flotaban frente a él adquirieron un brillante color dorado. En el instante siguiente, la Kusanagi no Tsurugi, espada Kusanagi, de Sasuke, que blandía salvajemente, quedó hecha pedazos en el acto. Los otros 3 miembros del equipo Taka se quedaron mirando, estupefactos. Esa era la Kusanagi, y él acababa de destrozarla. La mente de Sasuke funcionó rápidamente e inmediatamente invocó a Susanoo. Esto fue puramente por motivos defensivos. Si no se protegía ahora, bien podría morir aquí mismo en manos de Shigeo. Ese ataque de liberación magnética dorada solo había apuntado a su Kusanagi. Si hubiera apuntado a su cuerpo, sin importar su velocidad o la fuerza de sus habilidades, probablemente ya estaría lleno de agujeros. Para entonces, 2 de las costillas de Sasuke ya se habían roto y la sangre le brotaba de la nariz. Los ojos de Shigeo se habían transformado en Sharingan. Uno de sus brazos también había adoptado una forma similar a la de Susanoo. Aunque el Susanoo de Sasuke había alcanzado su segunda etapa, mientras que Shigeo solo manifestaba un brazo en su primera etapa, la diferencia de chakra era tan abrumadora que Sasuke no tenía ningún poder para defenderse. A continuación, Mokuton, liberación de madera, irrumpió con fuerza. Rama tras rama se enroscó alrededor de Susanoo, atrapándolo en su lugar. El brazo dorado de Susanoo de Shigeo golpeó una y otra vez al Susanoo de Sasuke, hasta que finalmente lo redujo a la nada, dispersándose en el aire. Shigeo, lucharé contigo hasta el final. Sasuke aprovechó una oportunidad y cargó hacia adelante, con el Chidori, 1000 pájaros, crepitando en su mano mientras lo dirigía hacia Shigeo. Pero al segundo siguiente, la figura de Shigeo desapareció del campo de batalla. Cuando reapareció, una enorme cantidad de chakra de liberación magnética se extendió silenciosamente, adhiriéndose a los pies de Sasuke. Sasuke intentó liberarse, pero los ataques de Shigeo no le dejaron margen para defenderse. La liberación magnética se extendió rápidamente por todo el cuerpo de Sasuke, atándolo con fuerza. Los otros 3 miembros del equipo Taka intentaron acudir en su rescate, pero fueron rodeados inmediatamente por ninjas aliados. Suigetsu utilizó su Ika no Jutsu, técnica de hidratación, con la intención de unirse a la batalla. Pero Shigeo simplemente extendió la mano y le agarró la cabeza. En el instante siguiente, Suigetsu sintió como si se hubiera convertido en un bloque sólido, y luego fue lanzado lejos. Así que Shigeo había usado Yoton, liberación de hielo, para congelarlo por completo. Al contemplar su propio cuerpo hecho pedazos en el suelo, Suigetsu rompió a llorar. Por suerte, hacía suficiente calor como para que el hielo se derritiera rápidamente. Solo entonces logró reformarse en un charco, aferrándose a duras penas a la vida. Van, van, van. Los puños de Shigeo impactaron en el rostro de Sasuke una y otra vez, sin piedad alguna. Tu hermano no te disciplinó, así que lo haré yo. Sigues sin pensar con claridad, sin ver con claridad, eres un completo idiota. Gente como tú prácticamente está pidiendo a gritos que la golpeen. ¿Acaso entiendes por qué tu hermano quería que lo mataras? Estaba intentando darte una oportunidad, crear un futuro mejor para ti. ¿Y qué hiciste? No lo valoraste en absoluto. En cambio, te convertiste en enemigo de las 6 grandes aldeas ninja. ¿Alguna vez has pensado en las consecuencias? ¿Tienes idea de todo lo que él pasó por ti? Mientras hablaba, lanzó varios puñetazos más. Para entonces, la cabeza de Sasuke estaba hinchada como la de un cerdo. Miró a Shigeo, con lágrimas corriendo por su rostro. Shigeo era demasiado fuerte. Ya fueran los límites de su linaje o simples puñetazos a puño limpio, Sasuke no podía soportar nada de eso. En ese momento, Itachi apareció de repente y se interpuso entre ellos. Ya es suficiente. Shigeo lo miró y dijo, les dejo a ustedes dos el problema que tienen entre ustedes dos. Pero recuerden esto. Dejen de morirse todo el tiempo. Nadie está haciendo fila para salvarlos. Sasuke, solo te doy esta oportunidad.
Si te atreves a tentar a la suerte otra vez, te quitaré la vida. Dicho esto, Shigeo se dio la vuelta y desapareció de la vista. Todavía tenía una montaña de trabajo por delante. Sasuke miró fijamente a su hermano, completamente incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Itachi estaba claramente muerto, entonces ¿por qué seguía vivo? Su mirada vaciló, e Itachi comprendió la pregunta silenciosa en sus ojos. Fue Shigeo quien me salvó, explicó. Entonces extendió la mano y agarró el brazo de Sasuke. Sasuke, lo siento. Hay cosas en las que yo también, antes de que pudiera terminar, Sasuke se arrojó a sus brazos. Todos los rencores del pasado, todas las preguntas sobre quién tenía razón o quién estaba equivocado, en ese momento, Sasuke ya no quería pensar en nada de eso. Lo único que importaba era que su hermano estuviera vivo. Eso, por sí solo, era más valioso que cualquier otra cosa. Y la cuarta gran guerra ninja ha comenzado oficialmente. Decenas de miles de soldados de Zetsu Blanco avanzaron hacia el campo de batalla. Anteriormente, Shigeo había supuesto, basándose en la trama original, que el campo de batalla principal estaría en el norte. Pero una vez que la guerra comenzó de verdad, se dio cuenta de que Obito había trasladado el principal campo de batalla al sur. En otras palabras, el principal teatro de operaciones bélicas se encontraba ahora cerca de Southern Country, la Tierra del Agua, y una gran parte del territorio de la Tierra del Fuego también se veía arrastrada al conflicto. Al mismo tiempo, las fuerzas de Zetsu Blanco también estaban apareciendo en el norte. El despliegue del enemigo fue extraño. Después de todo, el Hinchkriki Kikubi, Naruto, y el Hinchkriki Achibi, Killer B, estaban ocultos en secreto en el país del rayo. ¿Por qué el enemigo concentraría sus fuerzas en el sur? Tras recibir el informe, Shigeo dijo con calma. Tranquilos. No hace falta enviar refuerzos. Tanto el país del agua como el país de la tinta del sur ya cuentan con sus respectivas fuerzas desplegadas. Incluso si aparecen en el sur, no tenemos por qué preocuparnos ahora. Sus verdaderos objetivos son Killer B y Naruto. Lo que debemos hacer es protegerlos. Al mismo tiempo, esta información fue transmitida a Itachi a través del Tsuki no Jutsu, técnica de comunicación, de la división de inteligencia. Previamente, Shigeo ya había convocado una reunión especial para los shinobi de la aldea de Monin. Si el país de Tinta del Sur se veía amenazado, su prioridad era protegerlo. Nadie podía cometer errores en ese sentido. En cuanto a las fuerzas shinobi aliadas, debían permanecer en sus puestos asignados. Al fin y al cabo, nadie sabía qué era lo que Obito realmente estaba planeando. ¿Y si se tratara de un simple Tiao Li-shan, una estratagema para atraer al tigre de la montaña? En ese caso, el norte no podría resistir. Por lo tanto, mientras pudieran resistir, el despliegue general no cambiaría. En el campo de batalla, la división de ataque sorpresa del norte fue interceptada por fuerzas de Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro. Sasori de la Arena Roja, Shin y 3 shinobi de la Tierra del Agua que habían regresado de entre los muertos. En otro lugar, Edo Tensei Kinkaku y Hinkaku, junto con varios Junnin de Konoha que habían muerto en batallas anteriores, se enfrentaron a la primera división. Entre ellos, Kinkaku y Hinkaku fueron oponentes particularmente problemáticos. Mientras tanto, la segunda división fue bloqueada por clones de Zetsu Blanco. Sin embargo, estos Zetsu blancos no eran los mismos que los de la línea temporal original. Según los informes de la División de Inteligencia al Cuartel General, Shigeo descubrió que algunos de los Zetsu blancos tenían 3 cabezas y 6 brazos, mientras que otros presentaban formas monstruosas y eran varias veces más altos que una persona normal. Sus reservas de chakra eran limitadas, pero en comparación con los Chunin y Genin promedio, su capacidad de combate seguía siendo extremadamente alta. Zetsu blanco mutado. Shigeo frunció el ceño. ¿No se suponía que estos elementos solo aparecerían más adelante, durante la etapa de crecimiento de Boruto? ¿Por qué aparecen ahora, y nada menos que en la Cuarta Guerra? Frunció aún más el ceño, sintiendo que algo en todo aquello era profundamente anormal.
Pero con la guerra en pleno apogeo, por muy extrañas que fueran las cosas, no tenía tiempo para detenerse a pensar en ellas. Creó el Mokubunshi no Jutsu, técnica del clon de madera, dividiéndose en 8 clones de madera, luego los dividió en 2 grupos y los envió a toda velocidad hacia el primer y segundo campo de batalla como refuerzos. Por parte de la tercera división, se encontraban inmersos en combates contra los Chunin de Edo Tensei resucitados de cada aldea. En la historia original, los enemigos de la tercera división eran los 7 espadachines ninja de la niebla. Pero ahora, esos mismos 7 espadachines ninja habían aparecido en la frontera del país de Tinta del Sur. Es más, los 7 espadachines ninja a los que se hace referencia no eran simplemente 7. Entre ellos se encontraban los portadores de primera y segunda generación de las 7 espadas. JKZM, Fuguki, Kusimaru, Jinpachi, Jinin, Raigayame Yuri 8 en total llegaron junto con 30.000 Zetsu blancos a la frontera noreste del país de la Tinta del Sur. En la Tierra del Agua, la situación era similar. 20.000 Zetsu blancos, junto con varios Chunin fallecidos de Tsunagakure y Kirigakure resucitados por el Edo Tensei, aparecieron a lo largo de la costa y comenzaron su asalto contra la Tierra del Agua. En cuanto a Shao Xing, aunque la mayoría de los shinobi de la aldea Monin se habían marchado para unirse a las fuerzas aliadas, los miembros de la Puerta Lanxian se habían quedado para defender la aldea. Wuman lideró personalmente al equipo, reuniendo a los discípulos de la Puerta Lanxian para que montaran guardia a lo largo del segundo perímetro defensivo. Más al norte, Deidara, Xiekimmagu, Sabusa, Aku y Akahana ocupaban la primera línea defensiva en la frontera norte del país de la Tinta del Sur, luchando contra el ejército de Zetsu Blanco y los 7 espadachines ninja Edo Tensei de Kabuto. Después de eso, Shigeo utilizó la transferencia espacio-temporal para traer también a Itachi, Sasuke y al inmortal Kakuzu al campo de batalla de Shao Xing. Aunque solo había 8 shinobi de la aldea Monin en la primera línea defensiva en la frontera de Tinta del Sur, sus oponentes sumaban 30.000 Zetsu blancos, además de los 7 espadachines ninja de la niebla. Sin embargo, los 8 de Monin eran todos élites de primer nivel. Enfrentarse a esos enemigos no era nada que no pudieran manejar. En el norte, la cuarta división de las fuerzas shinobi aliadas se mantuvo firme contra los clones de Zetsu Blanco, protegiendo la costa de la Tierra del Rayo con una defensa de hierro. Por otro lado, la quinta división se enfrentó a poderosos oponentes como la abuela Chiyo de Edo Tensei, Kimimaro del Shikotsunyaku, Pulso del Hueso Muerto, y varios Chunin fallecidos de Yagakure. Tras completar su misión, Mei logró entregar con éxito a los daimon de cada nación a la base secreta. Aunque surgieron muchas complicaciones durante el proceso, ella las resolvió todas a la perfección. Poco después, llegaron las primeras buenas noticias de la cuarta división. Con Gaara al mando del campo de batalla, por muy poderosos que fueran los clones de Zetsu Blanco, no podían competir con su Sabaku Taism, entierro en capas del desierto. Pero menos de un minuto después de este informe de victoria, se escuchó un grito de alarma desde la división de inteligencia. Las versiones Edo Tensei del tercer Raikage A, el cuarto Kazekage Rasa, el segundo Mizukage y el segundo Tsuchikage habían aparecido en el campo de batalla de la cuarta división. En el momento en que se supo la noticia, el cuarto Raikage A, Tsunade y Onoki se quedaron paralizados por la impresión. ¿Cómo pudieron aparecer allí? Shigeo también estaba desconcertado. Esos 4 ya habían sido claramente encerrados y escondidos en una base subterránea secreta bajo el sector Anbu de la aldea Monin. Entonces, ¿cómo habían terminado en el campo de batalla? Solo pudo concluir que se trataba de obra de Obito o de Zetsu Blanco. Dentro de la aldea de Monin, solo esos 2 podían entrar y salir sin dejar rastro y eludir la vigilancia de los Anbu. Shigeo estaba furioso. Así son las cosas, una tras otra, si el tigre no muestra sus colmillos, ¿de verdad me toman por ello Kitty? Se giró y dio sus órdenes. Tsunade Dono, quédese aquí y supervise la situación general. Si ocurre algo, póngase en contacto conmigo. Voy a echar un vistazo. Dicho esto, salió disparado y desapareció de la vista.
Al ver esto, el cuarto rey Kage y Onoki también se apresuraron hacia el frente de batalla. Aunque el poder de Shigeo era extraordinario, no creían que pudiera derrotar a 4 antiguos monstruos de nivel Kage, especialmente al segundo Tsuchikage y al segundo Mizukage. Mi maestro es más fuerte que yo. Shigeo está muerto esta vez, seguro. Los labios de Onoki se curvaron en una mueca de desprecio frío. Aunque en esta guerra todos eran saltamontes atados a la misma cuerda, en el corazón de Onoki nunca había podido aceptar a Shigeo. En su opinión, Shigeo nunca se había enfrentado a él directamente en una sola ocasión. La primera vez que Monin destruyó Iwagakure, lo hizo mediante un ataque sorpresa. Más tarde, durante la batalla conjunta sin sombras en la región sur del País del Hierro, Shigeo incluso tomó como rehenes a los daimim de cada aldea para usarlos como moneda de cambio. Sin los daimim, los 5 Kage unidos sin duda lo habrían derrotado. Onoki podía admitir que era viejo y que, en algunos aspectos, tal vez ya no estuviera a la altura de Shigeo. Pero creía firmemente que, si combinaba todo el poderío de Iwagakure, Shigeo se derrumbaría fácilmente. Ahora que había oído que su propio maestro había aparecido en el campo de batalla, no pudo evitar sentir una leve punzada de emoción. Si Shigeo no conocía sus límites y se lanzaba hacia su muerte, entonces Onoki no tenía intención de salvarlo. Esta era la oportunidad perfecta para demostrarle. Siempre hay alguien más fuerte, y siempre hay un cielo más alto arriba. En un abrir y cerrar de ojos, Shigeo llegó al campo de batalla de la 4ª división. Casi al mismo tiempo, el cuarto rey Kage, Onoki y Mei también llegaron al lugar uno tras otro. Para entonces, Gaara ya se había enfrentado al enemigo. Frente a él se encontraba su propio padre, el cuarto Kazekage, Rasa. Cuando apareció Shigeo, los dos bandos dejaron de luchar. Los 4 Kage que regresaron gracias al Edo Tensei se sobresaltaron. Shigeo, ¿de verdad estás aquí? Dijiste que estábamos perfectamente bien bajo tu protección, entonces ¿cómo es que no nos mantuviste a salvo? Y esos sellos de tu escuadrón de sellado son demasiado endebles, ¿no crees? Ahora nos está utilizando otra persona, todo esto es culpa tuya. Shigeo soltó una risita traviesa y dijo, no te preocupes, senpai. Los enviaré de vuelta en un momento. Onoki se quedó atónito al oír eso. ¿De verdad conocían a Shigeo? ¿Qué está pasando? Preguntó el cuarto rey Kage, pero nadie le respondió. Por el contrario, el tercer Raikage y los otros 3 ya habían cargado hacia adelante. Entonces eso depende de tus habilidades, gruñeron mientras entraban corriendo. El campo de batalla volvió a sumirse en el caos. Los maestros se enfrentaron, y los shinobi de las fuerzas aliadas que estaban detrás de ellos solo pudieron mirar, estupefactos. Los 4 Kage actuales Gaara, el cuarto rey Kage, Onoki y Mei se lanzaron al ataque. Pero no eran rivales para esos oponentes. Aunque los cuerpos Edo Tensei eran más débiles que cuando estaban vivos, los 4 Kage reencarnados atacaban en conjunto, conocían íntimamente las debilidades de sus sucesores y, además, sus cuerpos no podían ser destruidos por mucho daño que sufrieran. Durante un tiempo, Onoki y los demás no pudieron hacer nada contra ellos. Una vez más, los 4 Kage actuales resultaron gravemente heridos y cayeron al suelo. Los 4 Edo Tensei Kage, bajo el control de Kabuto, se giraron al unísono y cargaron directamente contra Shigeo. Raiton. Bakuretsu, liberación del rayo. Explosión, Kinsarikai, mar de arena dorada, Kimi, tiranía del peligro humeante, Mujin Meisai, cubierta desconcertante sin polvo. Los 4 emplearon diferentes técnicas elementales, todas con el objetivo de matar a Shigeo. Entre ellas, el Mujin Meisai de MK podía volverlo invisible, convirtiéndolo en el más problemático de todos. Al ver esto, Mei y los otros 4 Kage actuales sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Era obvio que el enemigo no los consideraba una amenaza en absoluto. Shigeo era el verdadero objetivo a sus ojos. Y encima lo atacaban todos juntos. 4 oponentes de nivel Kage contra un solo hombre. Era un espectáculo que solo se ve una vez cada siglo.
Al Noki incluso le pareció un poco gracioso en el fondo. 4 Kage contra un Shigeo hoy está muerto seguro. Pero justo cuando se regodeaba en secreto, la escena que presenció lo dejó completamente atónito. Los 4 Kage reencarnados se abalanzaron sobre Shigeo, uno de ellos completamente invisible. Sin embargo, con una sola carga, Shigeo hirió a 3 Kage de un solo golpe. El cuarto Rey Kage A, Rasa y el segundo Mizukage vieron como sus cinturas eran partidas limpiamente por una sola ráfaga de Ramton, liberación de tormenta. Afortunadamente, eran cuerpos de Edo Tensei. Incluso un golpe normalmente mortal podía regenerarse rápidamente. Al mismo tiempo, finos granos negros de chakra Hiton, liberación magnética, comenzaron a extenderse por el aire a su alrededor, flotando en el aire. ¿Qué es eso?, preguntó Mei, desconcertada. Es Hiton, liberación magnética, respondió Rasa desde el lado opuesto. De repente, aquellos finos granos flotantes de arena de hierro giraron al unísono, como si todos ellos se lanzaran directamente hacia Shigeo. En ese preciso instante, Shigeo lanzó una oleada de Hiton, liberación de lava, hacia el imán que se dirigía hacia él. Bajo la abrumadora lava, una silueta humana retorcida surgió de la nada. Y el segundo Tsuchikage, MK, apareció ante los ojos de todos. Sumujin Meisai, cubierta desconcertante sin polvo, había perdido por completo su efectividad frente a Shigeo. La fina arena de hierro que flotaba en el aire había sido colocada específicamente para lidiar con él. El Mujin Meisai de MK podía hacer invisible su cuerpo, pero él seguía existiendo físicamente. Mientras una persona se moviera, inevitablemente perturbaría el aire, y esa perturbación provocaría sutiles ondulaciones en la arena de hierro suspendida en ese aire. Combinado con el Kanchi Jutsu, técnica sensorial, de Shigeo, podía localizar con precisión la posición de MK y golpearlo con exactitud. Shigeo plantó el pie y ejerció toda su fuerza. A su lado, surgió otro Mokuton Bunshi no Jutsu, Jutsu del clon de madera. El clon se dio la vuelta y salió corriendo en dirección desconocida. El clon se dirigía a buscar a Kabuto. Siempre y cuando se localizara y neutralizara a Kabuto, todos los Edo Tensei en el campo de batalla podrían ser revertidos. Una vez más, Shigeo se lanzó hacia adelante como un rayo. La última vez que había luchado contra estos 4 en la aldea de Morenin, había sido el escuadrón de sellado quien los había sellado, y su sellado había sido imperfecto, dejando una laguna que alguien más podría aprovechar. Esta vez, lo iba a hacer él mismo. Veamos quién puede abrirlo ahora. Shigeo desató Hiton, liberación magnética, Ramton, liberación tormenta, Imton, liberación hielo, Ifton, liberación viento, uno tras otro, bombardeando a los 4 Kage reencarnados que tenía delante. Los enemigos se esquivaban y se movían con agilidad, y sus cuerpos Edo Tensei regeneraban constantemente cualquier daño. Su capacidad para resistir el castigo superaba con creces la de los shinobi comunes. Aún así, Shigeo no les dio ninguna oportunidad. La campana de invocación de almas que sostenía en su mano sonó suavemente. 3 Mokuton Bunshi no Jutsu, Jutsu de clones de madera, más aparecieron a su alrededor, y en los ojos de todos ellos se abrieron patrones Rinnegan de color azul intenso, formando un círculo completo. Banshin Tenin, atracción universal. Shigeo y sus 3 clones activaron simultáneamente una técnica del Rinnegan. Los 4 Kage fueron arrastrados indefensos hasta sus garras. Intentaron resistir con todas sus fuerzas, pero no fueron rival para Shigeo. Enseguida, un sistema de sellado se puso en marcha. Un enorme rayo de luz de chakra envolvió los 4 cuerpos, y los 4 quedaron sellados. Shigeo-sama es increíble, ¿qué clase de movimiento fue ese? Es una locura. Los shinobi que iban en la retaguardia apenas podían creer lo que estaban viendo. Hace apenas unos instantes, los 4 Kage actuales habían luchado contra esos Kage Edo Tensei con todas sus fuerzas y aún así terminaron gravemente heridos en el suelo. Pero a Shigeo le bastaba un minuto para resolver toda la situación.
Allí, Shigeo utilizó su propio Fukinjutsu, técnica de sellado, para sellar a los 4 Edo Tensei Kage. La razón por la que había usado la campana de invocación de almas justo ahora era precisamente porque, contra los enemigos Edo Tensei cuyos cuerpos eran recipientes para las almas, su especialidad era contener el alma misma. Los vítores estallaron en todo el campo de batalla. Incluso Mei levantó el pulgar hacia Shigeo. Sin embargo, no se relajó en lo más mínimo, porque sabía que aquello no era una verdadera victoria. Aún quedaban enemigos más poderosos esperando más adelante. Efectivamente, a lo lejos, en lo alto de una roca, el segundo Tsuchikage MK apareció silenciosamente una vez más. Tejió sellos con las manos y usó el Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, invocando al jefe final más poderoso del mundo shinobi. Madara Uchiha. Ese tipo había estado esperando su resurrección en cualquier momento. En el instante en que apareció, supuso que Nagato había usado Rinne Tensei no Jutsu, técnica del samsara de la vida celestial, contra él, pero rápidamente se dio cuenta de que en realidad era Edo Tensei. Así que, después de todo, estoy muerto, dijo Madara con calma. Tras hablar, recorrió con la mirada el campo y, de un vistazo, divisó a lo lejos a las fuerzas shinobi aliadas. Shigeo también se giró. Como era de esperar, el segundo Tsuchikage MK había utilizado su técnica de división. La mitad de su cuerpo había sido sellada previamente por Shigeo, pero la otra mitad había escapado a lo lejos y había utilizado el Edo Tensei para invocar a Madara. Al mismo tiempo, llegaron buenas noticias de los otros campos de batalla. Todos los demás individuos reencarnados de Edo Tensei habían ascendido y desaparecido. A partir de las imágenes que le enviaban sus clones, Shigeo supo que Kabuto ya había sido derrotado por su clon Itachi. Todos los Edo Tensei vinculados por el contrato de invocación de Kabuto habían sido liberados y enviados a otro lugar. Pero el que estaba de pie frente a ellos no mostró ningún cambio, ni tampoco dio muestras de tener intención de marcharse. Por supuesto. El Tsukuyoni infinito Mugen Tsukuyoni infinito, era el deseo que había anhelado y para el que había clamado durante incontables años. Ahora que por fin había salido de su ataúd, ¿cómo iba a estar dispuesto a volver? Además, el propio Madara podía deshacer el Edo Tensei. Eso hacía que esta técnica de invocación fuera extremadamente peligrosa. Una vez que un Edo Tensei se liberaba de su invocador, nadie sabía cuándo podría romper su contrato y rebelarse contra quien lo había invocado. Ahora que Kabuto había fracasado y Madara había rescindido su propio contrato, ya era un hombre muerto completamente autónomo. Madara se lanzó hacia adelante. Dentro de las fuerzas shinobi aliadas, la gente salió disparada en todas direcciones y nubes de polvo se elevaron hacia el cielo. Era como una enorme guadaña segadora cortando un campo de trigo. Por donde quiera que pasaba, le seguían gritos y lamentos. Final del capítulo.